Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es un gusto poder saludarlos. Esta ocasión más que el eterno nuestro Dios nos permite congregarnos y seguir estudiando y aprendiendo un poco más de su palabra cada día. Les traigo saludos de parte de mi mamá, de mi hermano, también de mi esposa. Esperamos que todos se encuentren muy bien en sus hogares y también esperamos poder volver a vernos pronto. Y vamos a comenzar sin más demora. Y voy a empezar diciendo algo que tal vez sea muy obvio, y es que una de las cosas que más cambió a raíz de esta crisis sanitaria del COVID-19 fue el ritmo de nuestra vida, que se alteró por completo de un día a otro. Y sin ir más lejos, muchos de nosotros quizá perdimos nuestro empleo, algunos otros tuvimos la fortuna y la dicha de conservar nuestro empleo y de hacerlo ahora desde casa, incluyendo a nuestros jóvenes y a nuestros niños también que ahora estudian desde casa. Y algo que ha ocurrido a la par de esto es que ha ido en aumento, y me he dado cuenta de que ha ido en aumento esta sensación de que estamos atrapados en nuestra casa y quizás sin la opción real de salir. Porque incluso si decidimos ir a hacer las compras en el supermercado o en el mercado, o tal vez salir a caminar un poquito al parque, nos vamos a sentir posiblemente un poco asustados y temerosos de contagiarnos de esta enfermedad que anda en el aire, y quizá lo más grave de todo es que nos preocupe contagiar a algún ser querido. Así que de algún modo estamos estancados porque no podemos salir de casa. Y ese es el tema que quisiera tratar con ustedes en esta ocasión, en este día. El tema del estancamiento. Y no solamente, obviamente, del estancamiento físico y mental del que podemos estar siendo víctimas, sino también del estancamiento espiritual que puede estarnos afectando por no poder congregarnos y por no poder convivir con nuestra familia de la fe. Y hoy me gustaría que tratáramos de responder a dos preguntas principales, y cada una de ellas tendrá sus distintos subtemas. Y la primera de ellas sería: ¿cómo saber que estamos estancándonos o que ya estamos estancados? Mientras que la segunda sería: ¿cómo podemos salir de ese estancamiento? ¿Cómo sobreponernos a esa situación? Y el título para este mensaje, por si desean anotarlo, es Tres niveles del entendimiento. Tres niveles del entendimiento. Y para comenzar a responder estas preguntas necesitamos tener muy clara una cuestión. Y es que nuestra vida no es solamente la sucesión repetitiva de nuestra rutina. No es solamente despertarnos, cepillarnos los dientes, bañarnos, desayunar, trabajar, comer, volver a trabajar y acostarnos de nuevo. Nuestra vida implica otras muchas cosas de las que quizá no siempre estamos conscientes. Y esto es porque Dios nos equipó con un componente que es muy especial, que nos permite pensar, que nos permite sentir y que nos permite aprender. Y ya hemos hablado de este tema anteriormente, es lo que conocemos como el espíritu humano. Este espíritu humano del que nos habla Job, o del que habló Eliú a Job cuando lo está amonestando en Job 32:8, y me gustaría que me acompañaran allá, por favor. Job 32, versículo 8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Es decir, hay razonamiento en nosotros, y ese razonamiento es algo que nos permite algo muy particular. Algo muy, muy particular, y es que nos da un propósito. Y voy a explicar esto un poco más. Y es que si no pudiéramos elaborar pensamientos, tampoco podríamos hablar, ni podríamos pensar, ni podríamos escribir, ni leer, y tampoco estaríamos conscientes de nosotros mismos. Seríamos muy parecidos a los animales, y no por menospreciar a los animales, pero claramente somos muy distintos. Y esta distinción que hizo Dios entre lo humano y lo animal no es fortuito, no es algo accidental, tiene un propósito que Dios nos aclara. Y quisiera que me acompañaran a una escritura muy conocida en Génesis 1, versículos 26 y 27.
al inicio de nuestras Biblias, se nos explica cómo es que fuimos creados. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, ¿qué es lo que leemos aquí? Que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que así como Él nos pensó, nos diseñó y supo que la obra que estaba realizando en esa recreación era algo bueno, también nosotros tenemos esa capacidad de pensar, de planear y de discernir lo bueno de lo malo. Se nos permitió tener conciencia de nuestros pensamientos. Se nos concedió la capacidad de planear y también de crear. Este hecho tan importante de que Dios nos facultara de capacidades tan semejantes a las suyas, aunque a mucha menor escala, nos deja algo en claro. Y es que somos especiales para Él, porque no se lo dio a los animales. ¿Y qué tiene todo esto que ver, esto de nuestra creación, con el tema del estancamiento? Bueno, que para hablar de estancamiento tenemos que entender que hay un potencial muy grande que tenemos y que podemos no estar aprovechando al estar quietos. El estancamiento está definido por nuestro gran potencial. Si no tuviéramos gran potencial de hacer cosas, no podríamos aspirar a más. Y si no aspiramos a más aún teniendo ese gran potencial, entonces estamos estancados. Así que el inicio de esta primer pregunta, la primer parte de esta respuesta de cómo sabemos que estamos estancados, es cuando podemos hacer más, pero no lo hacemos o no lo estamos haciendo. Y quizá sabemos que tenemos muchas capacidades y tenemos muchos talentos que explotar. Pero ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Por qué nos dotó Dios con esas grandes capacidades? Bueno, muchos pensadores a lo largo de la historia se han preguntado esto. Para empezar, tenemos el ejemplo del rey Salomón, que vimos la semana pasada, que pensó que todo era vanidad de vanidades, porque no le encontraba sentido a su existencia. Y también hay otras vertientes de pensamiento que tienen sus propias conclusiones. Algunas corrientes del cristianismo creen que el propósito del cristiano o del ser humano en general es salvar muchas almas y llevar muchas almas al arrepentimiento. Algunas otras personas que no tienen una creencia religiosa o convicciones firmes piensan que el propósito de la vida es disfrutarla y ser felices con lo que uno tiene. Mientras que otras, en una posición semejante, están convencidas de que el propósito de la vida es el placer, es la diversión y la acumulación de bienes para vivir en toda comodidad. Mientras que otros creen que el propósito de la vida es ayudar a los demás. Sin embargo, ninguno de estos propósitos está completo por sí mismo. Y no es que sean incorrectos en su totalidad, sino que les falta un componente muy particular que tiene que ver con el cómo fuimos creados como especie. Y les pido que por favor ahora me acompañen a Apocalipsis 21, al final de nuestras Biblias, Apocalipsis 21 y versículo 3. El sentido de nuestra vida tiene que ver con esas capacidades de las que nos dotó Dios y con una gran promesa que encontramos en esta escritura. Apocalipsis 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Dios nos ofrece esta dicha de ser su pueblo y de heredar todas las cosas que ha creado.
Y en resumen, ese es el propósito de Dios para la humanidad, heredarnos todas las cosas que ha creado y que vivamos con Él. Y tenemos una ampliación de esto en Daniel 12. También si gustan acompañarme allá, Daniel 12. Y versículos 2 y 3. Daniel 12, versículos 2 y 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Fuimos creados con el propósito de alcanzar esa gloria. Ese es el objetivo al que debemos apuntar constantemente. Sin ese propósito en nuestras vidas podemos extraviarnos y tener vidas sin sentido. Sin embargo, Dios nos ha llamado, nos ha hecho un llamamiento, y por eso logramos escuchar y entender esta palabra de Dios, quizá más o quizá menos, pero logramos entenderla. Bueno, ¿y cómo vamos a alcanzar ese gran destino de formar una familia con Dios, de heredar todas las cosas que Él ha creado? Pues no estáticos, no en el mismo lugar, no estancados. Y esa es la segunda parte de esta primera respuesta. ¿Cómo saber que estamos estancados? Bueno, en esta escritura anterior se nos revela que son los entendidos quienes resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y si no somos entendidos, no podemos resplandecer como el firmamento. ¿Cómo saber que estamos estancados? Cuando dejamos de ampliar nuestro entendimiento. Porque entonces dejamos de acercarnos a ese futuro glorioso que Dios tiene destinado para cada uno. En esta escritura de Daniel acabamos de revisar, como ya dije, que los entendidos resplandecerán. Y hay que comprender entonces a qué se refiere con el entendimiento. ¿Quién es entendido? ¿Qué es el entendimiento? ¿Por qué es importante el entendimiento? Y es muy claro que no se trata de una cuestión teórica nada más, porque si lo leemos no dice algo así como los que hayan memorizado más versículos de la Biblia resplandecerán como el resplandor del firmamento. No leemos eso. Tampoco leemos los que hayan aprendido a pronunciar correctamente el nombre de Dios resplandecerán como el resplandor del firmamento. No. Nos habla sobre el entendimiento y también sobre el enseñar la justicia. Y aunque el conocimiento de la palabra de Dios es indispensable para ambas cosas, no es lo único que importa. Y vamos a ver un poco más de esto. La palabra hebrea que se usó en este fragmento de Daniel es shakal. Así como suena con K, shakal. Que se puede interpretar como instrucción, como entendimiento, como prudencia o sabiduría. Y estas tres palabras que están junto con entendimiento, que es la que estamos intentando comprender, instrucción, prudencia y sabiduría, son palabras muy relacionadas con hacer las cosas de la forma adecuada en el momento adecuado. Así que podríamos inferir o deducir que el entendimiento del que se nos habla aquí es muy semejante a la sabiduría, a la prudencia y a la instrucción. El entendimiento del que se nos habla aquí es un llamado a hacer algo de una forma en particular. ¿De qué forma? Bueno, en Daniel y a lo largo de la Biblia se nos habla de cómo hacer las cosas a la manera perfecta de Dios. Así que el entendimiento del que se nos habla en Daniel es entender las verdades de Dios, lo que está escrito en este libro, y aplicarlas en el momento adecuado. Algo maravilloso de estas verdades que Dios nos enseña a través de su palabra es que solamente podemos comprenderlas y aplicarlas plenamente en convivencia con otras personas. Y también vamos a explicar un poco más esto y vamos a ver un ejemplo. Una forma de conocer las verdades de Dios es escuchando lo que sus siervos, los profetas y también los escritores de la Biblia, que pueden no ser profetas necesariamente, nos dicen.
Y una de estas verdades que Dios nos entregó fue a través de Moisés, quien le recordó a Israel antes de entrar a la tierra prometida cuáles eran sus verdades que tenían que guardar. Y me gustaría que me acompañaran a Deuteronomio 6, por favor. Deuteronomio 6, versículos 1 y 2. Estos son pues los mandamientos, estatutos y decretos que el Eterno vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas al Eterno tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Estos mandamientos que Dios nos da son una verdad absoluta, y la instrucción acerca de ellos, como vimos, es guardarlos y ponerlos por obra en la tierra. Y de hecho, más adelante se nos repite eso en el versículo 17 y 18, donde leemos: guardad cuidadosamente los mandamientos del Eterno vuestro Dios, guardad cuidadosamente, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos del Eterno. Haz lo recto, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que el Eterno juró a tus padres. Los dos verbos siguen ahí y se repiten a lo largo de toda la Escritura. Guárdalos, no los pierdas, atesóralos. Y también ponlos por obra. Haz según se te ha dicho. Estos 10 mandamientos que Dios nos entregó y en general su ley nos enseñan que parte de la voluntad de Dios es que convivamos unos con otros. No vemos que se nos diga: ve y reclúyete en una montaña y aprende de mi palabra ahí. No. Dios regula la vida en comunidad. Sus leyes son para una vida en comunidad. Nos da leyes para comportarnos y para convivir en armonía. El entendimiento entonces no puede ser una sola cosa, como ya vimos aquí. El entendimiento necesita distintos niveles de aplicación o de comprensión. No es solamente lo intelectual, es también lo práctico. Y para hacerlo más claro, decidí dividirlo en 3 niveles de entendimiento que tenemos que cumplir y que seguir practicando. Estos 3 niveles del entendimiento los vamos a desarrollar ahora. Un primer nivel del entendimiento es aceptar que las verdades de Dios son algo inmutable, que no cambia con el tiempo. Esto es parte de nuestro llamamiento porque es la revelación que Dios nos da de que su palabra tiene valor y nos permite ver y sentir y comprender que lo que nos dice es verdad. En Hebreos 4:12, no es necesario que me acompañen, yo se los leeré. Encontramos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué hay semejante a la palabra de Dios que nos brinde un conocimiento tan profundo de la realidad humana? No hay nada como la palabra de Dios. Pero primero tenemos que aceptar que esa palabra de Dios nos dice la verdad. Y eso, no podemos llegar a ese entendimiento, a ese primer nivel de entendimiento, si Dios no nos abre los ojos y nos lo revela. De modo que si no aceptamos ese llamado y si no permitimos que Dios siga abriéndonos el entendimiento, que abra nuestra mente, es imposible que podamos avanzar y podríamos estancarnos en una vida sin sentido, quizá con temores, buscando solo el placer y nuestra propia satisfacción. Hay un riesgo grande de estancarnos ahí también, ya que hemos aceptado las verdades de Dios y después regresamos a nuestra antigua vida o a nuestros antiguos pensamientos. Aceptar la palabra de Dios como una verdad. Ese es el primer nivel de entendimiento. El segundo nivel está muy relacionado con el tercero, pero creo que pueden separarse muy bien. Y este segundo nivel es comprender esa verdad. Comprender esa verdad.
está muy bien, dijimos, sí, entiendo que lo que dice Dios es cierto, pero si no la estudiamos y no la entendemos y no la comprendemos, no va a hacer ninguna diferencia. Necesitamos no solo aceptarla, sino estudiarla y aprenderla para poder aplicarla. Grabarla en nuestra mente y grabarla en nuestro corazón, para tenerla presente en el momento en el que se ocupe. Es guardarla dentro de nosotros, como se le instruyó a Israel. Y esto requiere de mucho esfuerzo, francamente, requiere de mucho esfuerzo, de dedicación y de compromiso. Porque si no estudiamos y aprendemos cómo aplicar esto, antes de comenzar a aplicarlo, podemos estancarnos en la ignorancia. Y esto es algo que le ocurrió a Usa en aquel episodio en el que David intentaba trasladar el arca de regreso a Jerusalén. Y cometieron un error porque intentaron trasladarla con bueyes, cuando Dios había sido muy específico de que no debían usarse animales para cargarla, sino la fuerza física de los levitas. Incluso después de este incidente con Usa, en el que él tristemente fallece, Dios le recuerda a David cómo debía trasladarse el arca de un punto a otro. Pero por ignorancia, Usa falleció, pese a su buena voluntad de que el arca no se dañara. Esto que ocurre con el conocimiento y la comprensión de la palabra de Dios, de las verdades de Dios, es muy parecido a lo que ocurre a veces con las fórmulas matemáticas. Uno cree que no es necesario aprendérselas y puede vivir tranquilamente sin saberse ninguna. Pero cuando tengamos que usar alguna, vamos a agradecer mucho tenerla a la mano, porque puede incluso llegar a salvarnos la vida, como en el caso de Usa. El estudio dedicado de la palabra de Dios puede despertar en nosotros la curiosidad específica por un tema, que a su vez nos lleva a estudiar más dedicadamente. Pero si no estudiamos, si dejamos de aprender, entonces no podemos avanzar más y nos estancamos. El segundo nivel de entendimiento es la comprensión de estas verdades de Dios. La tercera parte o el tercer nivel de entendimiento es lograr aplicar esta ley según la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, la de Dios. Si la ley es de Dios, tenemos que aplicarla como Él, que es su autor, la diseñó y la creó. Y hay un ejemplo muy triste de cómo esto se desvirtuó entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y eso es porque esta parte del entendimiento es la que es más difícil, porque requiere de que practiquemos constantemente y de que fracasemos constantemente y de que lo volvamos a intentar y que nunca cesemos de intentar. También es aquí donde es más posible que nos estanquemos una vez que hemos entrado de lleno a la iglesia, porque requiere de una práctica muy constante y de un esfuerzo muy sincero. Y vamos a ahondar un poco más aquí, porque todos los que estamos escuchando esto, o al menos la gran mayoría, llevamos mucho tiempo en una iglesia. El ejemplo del que quiero hablarles ahora es del ejemplo de los judíos de tiempo de Jesucristo. El Hijo de Dios en la carne les habló en repetidas ocasiones a los judíos de su limitada comprensión de la ley de Dios y del propósito por el que les fue entregada. Jesucristo notó que los judíos de su tiempo estaban estancados en su comprensión, es decir, en el segundo nivel de entendimiento, y por lo tanto estaban también estancados en el siguiente nivel, en el más profundo, que es la aplicación de esa ley. Se habían vuelto tan testarudos en su visión del mundo que dejaron de escuchar lo que Dios mismo, y literalmente Dios mismo, trataba de decirles. Y esto que les trataba de decir es que estaban aplicando mal la ley, porque lo hacían sin amor. El problema de los judíos en tiempo de Jesucristo, de hecho, es muy parecido a lo que ocurrió con Job durante su dura prueba. Y es que ambos pensaban que eran capaces de vivir con una justicia absoluta, que ya no había ninguna falla en ellos, que no había nada en lo que pudieran mejorar, que eran tan perfectos que no necesitaban hacer más esfuerzo del que ya hacían,
que aplicaban la ley de forma tan perfecta, tan íntegra, que podían juzgar a otros según su juicio, incluso juzgar a Dios. ¿Cómo podemos notar esta clase de estancamiento en nosotros? Bueno, tenemos que preguntarnos si lo que somos actualmente como cristianos es distinto a cómo comenzamos nuestro camino. Puede ser que tengamos apenas unos días o semanas o meses, pero también puede ser que llevemos años o incluso décadas escuchando sobre la palabra de Dios y no haber mejorado nada. Debería de haber un cambio en nosotros, así como se esperaba un cambio de los judíos, porque del mismo modo que ellos llevaban siglos aprendiendo y repitiendo los mismos conocimientos, es posible que nosotros también tengamos mucho tiempo haciéndolo y que no hayamos progresado. Pero bueno, ¿qué progreso deberíamos de ver aquí? ¿Qué clase de progreso? Y se resume a una palabra muy, muy pequeña, pero muy de mucho peso en la vida cristiana, y es la humildad. ¿Qué progreso deberíamos de ver? Es la humildad. La humildad de reconocer que nuestra forma de aplicar la ley de Dios es imperfecta y que necesitamos mejorar de forma constante y urgente. De esa humildad es que nace por el amor por el hermano. La humildad nos permite entender que todos somos imperfectos y que todos necesitamos de compasión y de paciencia. Sin humildad no hay amor. Esto es un punto central del tercer nivel del entendimiento y también de los otros dos, como vamos a ver más adelante. Pero sin humildad no hay amor, y sin amor no hay una correcta aplicación de la ley de Dios. Al final de la historia de Job, él logró comprender que no era tan justo como Dios. Y también muchos judíos se convirtieron al cristianismo después de un tiempo. Y esto fue porque Dios estaba haciéndoles un llamado a cambiar. Les estaba haciendo un llamado a aprender algo nuevo sobre sí mismos. A los judíos les hizo el llamamiento a través de Jesucristo y a Job a través de su dura prueba. Entonces tenemos que preguntarnos qué respuesta vamos a entregar nosotros. ¿Qué respuesta vamos a entregar nosotros? Y bueno, para resumir este tema del entendimiento que hemos visto muy rápidamente, vamos a mencionar los 3 niveles. El primero es la aceptación de la palabra y de las verdades de Dios. El segundo es el aprendizaje continuo y el perfeccionamiento de la comprensión de las verdades de Dios. Ambas cosas son un proceso continuo. El tercer nivel de entendimiento es la correcta aplicación de la ley de Dios según su propio diseño. Y ahora que entendimos bien en qué consiste el entendimiento, podemos también terminar de responder a nuestra primera pregunta, con la que iniciamos este mensaje. ¿Cómo sabemos que estamos estancados o que estamos estancándonos? En primer lugar, cuando detectamos que podemos hacer más, pero no lo hacemos, decidimos no hacerlo o ni siquiera lo intentamos. Y en segundo lugar, cuando se ha detenido nuestro entendimiento. Cuando se ha detenido nuestro entendimiento, es decir, cuando no aceptamos que todo lo que Dios nos dice es una verdad absoluta, cuando dudamos de su palabra, cuando dejamos de estudiar, cuando dejamos de aprender y de comprender cómo funciona la ley de Dios y para qué sirve, y también se ha detenido nuestro entendimiento cuando no admitimos que nuestra aplicación de la ley de Dios es imperfecta y que por lo tanto la estamos aplicando mal y debemos mejorarla. Muy bien, ya sabemos cómo identificar que estamos estancados y ahora vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Cómo salir de ese estancamiento espiritual? Y esto tiene mucho que ver con la Pascua que vamos a celebrar en unas semanas más, porque Dios está esperando que haya un cambio en nosotros entre una Pascua y otra.
Cada Pascua es un escalón más o un paso más que estamos dando hacia ese futuro en el que Él nos promete que va a vivir con nosotros, que vamos a ser resucitados y vamos a ser investidos de su gloria. ¿Cómo salir del estancamiento espiritual? Vamos a revisar solamente 2 pasos por cuestiones de tiempo. Y el primero de ellos es que debemos tener claro de qué pata cojeamos, y para esto es necesario formar y fortalecer una honesta y profunda relación con Dios. Si no sabemos de qué pata cojeamos, no vamos a saber de qué muleta tenemos que pedir. ¿Y cómo vamos a saber de qué lado caminamos más lento? Pues lo primero es preguntarle a Dios. No confiarnos en nuestra visión imperfecta de la vida y sobre todo la visión sesgada que tenemos de nosotros mismos. Es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto con Dios. Esta carrera, esta vida cristiana, no la llevamos solos. Es una carrera que llevamos con Dios y necesitamos de su visión para que nos muestre de dónde fallamos, dónde estamos mal. Por eso debemos sincerarnos continuamente con Dios. Y para esto necesitamos de la oración, necesitamos del ayuno y necesitamos de la meditación, porque son los pilares de una relación fuerte con Dios. Una vez que nos hemos sincerado con Él, es decir, una vez que hemos dicho la verdad de corazón y le hemos pedido que nos muestre su visión de las cosas, entonces vamos a poder alejarnos y separarnos y renunciar un poco a nuestra visión imparcial. A nuestra visión parcial e imperfecta de las cosas. Esto nos va a llevar a que incluso en los momentos más duros de prueba en nuestra vida podamos humillarnos y pedir claridad. Y recordemos el amargo reproche de Job hacia Dios cuando estaba en su prueba. Y si gustan acompañarme allá, Job 13:23. Job 13:23. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. En su desesperación y enojo, Job le estaba reprochando a Dios por la prueba. Pero aún con ese enojo y esa desesperación, Job se dirigió a Dios entendiendo que él no tenía entendimiento completo de la situación. Pidió que Dios le revelara. Quizá no con la mejor actitud, no lo podemos saber, pero estaba admitiendo que él no tenía entendimiento completo y pidió entendimiento a Dios. Y vemos que el rey David también nos habló sobre esta solicitud de entendimiento. Y me gustaría que me acompañaran a Salmos 25. Salmos 25. Y vamos a ver los versículos 8 al 10. Veamos qué nos dijo David, que era el hombre conforme al corazón de Dios. Bueno y recto es el Eterno, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas del Eterno son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Sin la guía de Dios, hermanos, no tenemos un camino que seguir. Tenemos que pedir que nos muestre el camino que Él desea para nosotros. Y de esta petición de claridad del camino, se deriva nuestro segundo punto, que es nuestro trabajo personal. Nuestro trabajo personal. Y una gran parte de este problema que estamos tratando hoy, del tema del estancamiento, es que uno comienza a repetir patrones de conducta. Y tenemos que examinar esos patrones de comportamiento y tenemos que detenerlos con la ayuda de Dios, sí. Pero es un trabajo que requiere de nuestra fuerza humana, que requiere de nuestra voluntad y nuestro carácter. No sé si ha visto cómo comen los caballos y las cabras y los borregos y otros muchos animales que rumian.
Bueno, pues ellos trozan la hierba y la mastican una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y a veces nosotros tendemos a hacer lo mismo, no con la comida, pero sí tendemos a repetir las cosas, a repetir nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones, tanto las negativas como las, entre comillas, positivas. Muchas veces repetimos la autocompasión, la lástima que sentimos por lo mal que nos ha ido en la vida. A veces también repetimos el sentimiento de rencor hacia un familiar o un conocido que nos hizo mucho daño. Repetimos el rencor o repetimos la negatividad y vemos solamente aquello que puede salir mal o que ya se hizo mal o que va a hacerse mal y lo reprobamos enérgicamente, pero no hacemos nada. O también repetimos el pesimismo y pensamos que todo va a salir mal, que nada de lo que hacemos tiene sentido, que todo es vanidad de vanidades, que todo esfuerzo es inútil. Pero también repetimos otra clase de cosas que son muy dañinas. Nos regodeamos una y otra vez en el orgullo de nuestro trabajo, de nuestros logros, de nuestros bienes, de nuestra paz, o incluso llegamos a regodearnos de nuestro entendimiento. También puede ser que a veces nos buscamos demasiados cumplidos y lo hacemos incansablemente porque nos hacen sentir muy bien. O también puede ser que estemos negando sistemáticamente, sin falla, que hay cosas que salen mal y sonreímos ante todo, como si no pasara nada malo, como completa negación. O también es posible que nos hayamos acostumbrado mucho a nuestra comodidad, sea del tipo que sea. Y ¿sabe qué? Que todas estas cosas son situaciones en las que todos caemos en algún punto de nuestra vida. Y eso es porque ninguno somos perfectos. Ninguno somos perfectos. Pero tenemos la responsabilidad de examinarnos, y no solo para la Pascua, sino a lo largo de toda nuestra vida. Y que una vez que nos examinamos tenemos la responsabilidad de pedir a Dios fuerza suficiente para vencer esa situación de estancamiento. Pero junto con ello requiere que nos pongamos a trabajar en vencerlo. Dios no va a hacer ese trabajo por nosotros. No nos va a despertar un día mágicamente con una actitud nueva o con hábitos nuevos. Es un trabajo que nos corresponde a nosotros. Y no puedo decirle exactamente cómo lidiar con cada problema porque no conozco los problemas de todos y cada uno. Incluso no conozco mis propios problemas completamente. Pero sí puedo decirle que hay muchísimas formas de solucionar cada uno de esos problemas. A través de la ayuda de Dios, con la claridad y la sabiduría que Dios puede darnos. Además de todo, no podemos buscar una respuesta en una persona solamente, porque esto es un trabajo que se hace en conjunto con Dios y es un trabajo personal. Y aunque podemos solicitar la ayuda del ministerio y de nuestros hermanos en la fe, y es una ayuda muy importante, y eso no está a discusión, sí es un trabajo que nos corresponde a nosotros principalmente. Es un trabajo que nos corresponde a nosotros con Dios. Así que para concluir, hermanos, quisiera pasar a un último punto. Como cierre general de este tema del estancamiento y del entendimiento también. Dios nos hizo con el propósito de heredar toda su creación, de ser hijos suyos, de formar una familia con Él. Ese es nuestro máximo potencial, ¿de acuerdo? También entendimos que podemos estancarnos en ese camino que nos lleva a la gloria, porque para llegar necesitamos entendimiento, que es una aceptación de la ley de Dios, un entendimiento, una comprensión de cómo aplicar esa ley y una aplicación adecuada en la vida diaria. Muy bien. Y luego, hay algo que ya mencionamos muy someramente, pero es algo que está en el corazón del entendimiento y que no es un nivel como los otros tres, sino que los atraviesa transversalmente.
es la conclusión del entendimiento, o es el último entendimiento, si queremos llamarlo de alguna forma. Y ese es el entendimiento del amor de Dios, de cómo funciona el amor de Dios, de cómo se ha manifestado en la humanidad, cómo se manifiesta en nuestras vidas y sobre todo cómo podemos tenerlo y practicar ese mismo amor con los que nos rodean. Como les decía, cada nivel del entendimiento está atravesado por el amor de Dios, porque por su amor nos llama y nos permite aceptar su palabra. Por su amor nos facilita la comprensión de esa palabra. Y cuando nosotros aplicamos su palabra, nos permite ejercitar ese mismo amor en nuestro semejante. Nos permite cuidarlo, nos permite ayudarlo, nos permite hacerle un bien puntual. Nos permite hacerle a nuestro semejante un bien. Y cuando Pablo nos habla sobre el amor en 1 Corintios 13, nos habla de una forma de servicio a los demás. El amor no se trata de nuestro beneficio, de sentirnos bien nosotros. Sí nos hace sentir bien, pero ese no es su objetivo. Se trata de hacerle un bien a los demás. Por eso se dice que el amor es una elección, porque uno decide y uno elige hacer el bien. Y me gustaría que me acompañaran a 1 Corintios 13. Para que vayamos concluyendo ya con eso. 1 Corintios 13. Versículos 8 al 13. El amor, o podríamos decir, la decisión de servir a los demás, nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, vemos con nuestros ojos humanos, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, es decir, la confianza en Dios, la esperanza de que un día seremos parte de esa familia con Dios, y el amor. Estos tres, la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Desarrollemos nuestro entendimiento, hermanos. Desarrollemos nuestro entendimiento, salgamos del estancamiento en el que podamos estar, y no solamente para nosotros, sino por amor, por servicio, por la gracia de Dios, por darle gloria a Dios. Dentro de un poco más de un mes tenemos la gran oportunidad de renovar nuestro pacto con Dios, y este mensaje es un llamado para todos y cada uno de nosotros, tanto los que vamos a celebrar la Pascua como los que no lo hacen porque aún no son bautizados. Tenemos que llegar a esta temporada distinto a como comenzamos después de la Pascua pasada. Haya sido un buen año o haya sido un mal año, tiene que haber un progreso visible en cada uno. Tiene que haber un progreso visible en cada uno. Debemos avanzar con firmeza, con valor hacia ese, que es nuestro futuro glorioso con Dios morando con nosotros. Que tengan todos y cada uno de ustedes un muy feliz sábado.